Buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. En este viernes le doy la bienvenida a Georgina Gagiola. Muchas gracias. Félix Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludarlos. Igualmente ha sido de gran interés lo que ocurrió en Washington, en esta reunión que tiene como propósito lo que sabemos que se nos dijo en conferencia del canciller Marcelo Ebrard, y que un tema que tenía México atrás de todo lo que fue esta reunión es sin duda la reforma energética. Félix, en este sentido, ¿cuál tú crees que sea el futuro de esta reforma luego de la reunión de mandatarios? La verdad no lo sabemos. Y hay quienes apuestan de que la reforma energética enviada por el presidente de México al Congreso de la Unión ya fracasó. Eso dicen las fuentes del propio Congreso, pero no lo sabemos todavía a ciencia cierta. La verdad es que nuestro presidente envió esa reforma al Congreso para hacer modificaciones al ramo energético, principalmente en la elaboración de la electricidad con base en el uso de gasolinas, porque según propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, se pretendía que para elaborar las gasolinas fuera utilizado el combustóleo, que es un energético sucio, así le llaman, y no es conveniente que sean elaborados los energéticos con ese elemento. ¿Qué es lo que se quiere? Que sea utilizada la gasolina para elaborar electricidad y no como se señala en dicha propuesta que hizo el primer mandatario al Congreso de la Unión. El asunto es que esto causó fuertes problemas porque 40 senadores de los Estados Unidos fueron los primeros en protestar y exigieron a su gobierno que pusiera en orden al gobierno mexicano para que no se estuviera llevando a cabo esa iniciativa de elaborar gasolina con combustóleo, porque los estadounidenses tienen fuertes negocios en nuestro país, principalmente en la elaboración de energéticos y en los intercambios comerciales. Y ahí vamos, aunque la reunión trilateral de los mandatarios realizada ayer en la Casa Blanca dio un giro, parece ser muy positivo, pero todavía no tenemos la seguridad en qué va a acabar todo esto. Así es, Félix. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. No tenemos noticias todavía, pero a mí me parece que, yo estoy contenta porque parece que fue una reunión positiva para nuestro país. Parece como que se contentaron, ¿no? El presidente López Obrador era ayudaba, apoyaba al presidente Trump y hubo ahí como un distanciamiento, ¿no? Pero ahora con esta me parece que es buena noticia, y en el tema energético yo creo que va a haber buenas noticias. Sí, el presidente dio su mensaje sobre su reforma energética, que es muy cara elaborarla como está, y como tú dices, los intereses de Estados Unidos pues son muy fuertes, y habrá algún mecanismo para solucionar que los intereses de los dos países se solucionen. Algo importante que incide con la reunión de Washington es que en Glasgow la reunión y firma de 129 países buscando detener el sobrecalentamiento global en relación al uso de energías sucias y caras, como llaman al carbón y al combustóleo. Lo más importante de esta reunión sobre calentamiento global es que dentro de 9 años, en 2030, va a dejarse de usar el carbón. Ya nadie de los países que suscribieron van a usar carbón. Y entonces todo esto, volviendo a México y a su vez a la reunión de Washington, habremos de conocer puntos muy específicos de lo que se trató, porque ayer en la conferencia del canciller Ebrard se habló de reforma energética, especialmente por el interés de Canadá, de lo que tiene que ver con lo que se hace en México ahora, pero también se tocaron otros temas como la muerte de 100,000 norteamericanos
por sobredosis de fentanilo en un año. Y eso implica el tema del narcotráfico en México y de lo que Estados Unidos va a plantearle en los próximos días que se conozca de lo que se trató en ese sentido con los cárteles que tienen al país de una manera de barbarie. Como lo dice Raúl, han sido muy tensos los asuntos de México y Estados Unidos. Se llegó al grado de que los legisladores demócratas también participaron en esta discusión y también le exigieron a su gobierno que exija a nuestro país que elabore sus energéticos de acuerdo con cuanto se sabe y se ha dicho de los combustibles limpios, o sea, los que son hechos con elementos que no contaminan como lo contamina el combustóleo. Efectivamente, se llegó a un punto en que el gobierno mexicano creyó que estaba siendo, pues vamos a decirlo así, agredido por el Congreso de Estados Unidos y su propio presidente. Pero en la reunión que tuvo lugar este jueves que transcurrió, hubo un cambio sorprendente. Cuando llegó el presidente de México, López Obrador, a Washington y tuvo la reunión con sus dos homólogos en la Casa Blanca de los Estados Unidos, hubo algo que nadie esperaba. Frases y frases muy agradables, dedicadas a nuestro país. Empezaron a decir que los mexicanos somos los vecinos queridos, amados por los estadounidenses y que esto debe de continuarse así, porque ya México ya no es el patio trasero de los Estados Unidos, como cuántas veces se dijo durante años que México era ese patio trasero de los Estados Unidos, y lo decían con tanto desprecio que realmente lo creímos. Bueno, pues ahora dicen que no somos el patio trasero, que somos los mexicanos, los hermanos queridos, los hermanos amados. Yo no sé, Raúl, a qué condujo todo esto o qué están buscando los estadounidenses con estas flores. Bien lo señalas, Félix, en relación a que durante sexenios aquí y cuatrienios duplicados en doble ejercicio o reelección de Estados Unidos, el patio trasero. Pero ayer dijo el presidente Joe Biden, somos iguales, es una nueva etapa de relación. Y todo esto tuvo que ver con los más severos críticos del presidente de México, pues tuvieron que reconocer y se reconoce que le fue bien a López Obrador. Y qué bueno, finalmente hay que ver que en los trabajos que se vienen y la próxima reunión de los tres mandatarios, ahora con sede en México, llegará para tener estos términos. Georgina, en este sentido, cuando dice el presidente de México, vamos a producir lo que consumimos, fue un mensaje muy severo contra China, claro, que es una gran manufacturera. Claro, porque lo que están intentando ahora con este nuevo acercamiento es que las cadenas de suministro del Norteamérica sean las que continúen y se exploten, y es una afrenta muy clara hacia el mercado chino. Parece ser que China fue el punto que provocó el cambio de impresiones y de amistad o de enojos, ya no sabemos, porque el presidente de México hizo ver al presidente de los Estados Unidos que habrá que tener mucho cuidado con China, porque está creciendo de tal manera el comercio, la industrialización y todo lo que es la economía y las finanzas chinas, al punto de que ese país puede convertirse en el número 1 del mundo
en ese sentido. Bueno, pues pareciera, Raúl, que México le está vendiendo el favor a Estados Unidos de unirse a los propios estadounidenses en defensa de lo que pueda suceder con ese crecimiento que ya viene muy fuerte de China. ¿Y cuál puede ser? Bueno, pues el comercio, los intercambios. México es un gran cliente de China como lo es de Estados Unidos, y al revés, los intercambios comerciales son muy fuertes, y tal parece, ojalá que no sea así, que los Estados Unidos, sus funcionarios, con esas frases tan amables que externaron el jueves pasado, quieren tener a México de su lado y quieren la ayuda de México, e incluso se habló eso, de que quieren la cooperación de México para crear, para fortalecer en Norteamérica y en todo el continente latinoamericano una economía fuerte, una zona que tenga avances positivos como los hay en otras regiones del país. Así es. Perdón, en otras regiones del mundo. Del mundo. Así es, y además algo importante fue que la propuesta que hiciera López Obrador en esa mesa del presidentes Canadá, Estados Unidos y el México nuestro, tiene que ver con que Estados Unidos adopta un programa que es Sembrando Oportunidades, no lo que propuso López Obrador de Sembrando Vida. Y esto permitirá la inversión de Estados Unidos en países de Centroamérica para crear empleos y tener ahí empleos para 537,000 centroamericanos, que si tomamos en cuenta todas las caravanas que han venido desde el 2018, 19, 20 y 21, ya la muy mermada que está saliendo de Oaxaca para México va a llegar en los próximos días y este flujo no frena. Georgina, ¿cómo ves? Así es un tema pendiente. Joe Biden dijo que iba a regularizar la estancia de los migrantes mexicanos, pero no hablaron de la caravana migrante, porque se quedan en nuestro país, siguen esperando sus trámites de asilo dentro de nuestro territorio, y de eso no se habló, y no sabemos qué va a pasar con esta política de que México va a seguir frenando a los migrantes, intentando frenarlos, pero se queda en nuestro país, y eso fue lo que causó la época de Trump, en que México se convirtiera en un tercer país seguro, y seguimos con los migrantes en México, y de eso no se habló, se habló como en el freno, pero realmente una solución clara no tenemos. Hay una parte que es natural, como fue una reunión que incluso alargó la estancia de López Obrador allá, porque iba a regresar ayer y salió esta mañana, apenas durmió allá, porque los temas se alargaron, pero se van a conocer en los próximos días a detalle cada uno de ellos. En realidad, desconocemos a qué acuerdos llegaron principalmente el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que no tomemos en cuenta a Canadá, pero el conflicto fuerte es entre México y Estados Unidos por la cuestión energética. Es importante que sepamos en qué sentido quedaron estos acuerdos que todavía no son dados a conocer, porque de ahí se va a derivar que se borren cuantos problemas se han advertido en estos días en el ramo político, en el ramo financiero y en el ramo diplomático. Llegamos a un punto entre México y Estados Unidos que realmente creímos que iba a haber no un rompimiento diplomático, pero sí una tensión entre las relaciones de ambos países. Y en vez de eso, nos llovieron las flores de Estados Unidos como un México que es amigo, con mexicanos que son nuestros hermanos, así lo dijeron, y ahora pues estamos en espera de saber a qué llegaron el presidente de México y de Estados Unidos y a qué estamos expuestos o qué estamos esperando de la relación entre ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,
Ayer fue entrevistado sobre lo que fuera la reunión, aun cuando no se sabe, como bien dices, Félix, con detalle qué se acordó. Pero dijo con un tono diferente a su última declaración de la preocupación por la reforma energética: vamos a llegar a un buen lugar para resolverlo todo, Georgina. Sí. Pues ojalá que este problema o este crecimiento que no se esperaba de China, bueno, no se esperaba que creciera tantísimo como ya se está diciendo, sea un motivo para que las relaciones de Estados Unidos y México vuelvan o se establezcan en buen sentido y no se repitan esos encuentros que en las últimas semanas habíamos advertido, sobre todo de los diplomáticos y de los senadores y representantes o diputados de los Estados Unidos, que estaban exigiendo, pero de veras en tono fuerte, para que su país le hiciera un extraño o le dijera a México que ya se pusiera en orden o algo por el estilo. Le dijeron: debe de decirle al gobierno de México que ya se ponga en su lugar. Ese era el tono. Ese era el tono, efectivamente. Y Georgina, yo te quisiera preguntar a modo de conclusión, de todo esto, ¿qué crees que podemos esperar de esta reunión ya en detalle por tema? Pues mira, de la reforma energética, como sea, sí se pasó la discusión hasta abril, no se va a discutir en este periodo, y eso sí fue consecuencia justamente de la presión de Estados Unidos. Puede ser que finalmente la reforma energética se vuelva a plantear o se plantee de una manera diferente para que el Congreso en México la apruebe, que la oposición esté de acuerdo en algunos cambios y que también eso ayude a las inversiones de Estados Unidos y de Canadá en nuestro país y llegar a un acuerdo en el que pues los tres países estén contentos, a cambio también de otros temas, ¿no? Ahora bien, Félix, como parte también de esto, tiene que ver lo que en la perspectiva del futuro de la reunión que será el año entrante aquí en México, con Canadá, Estados Unidos y López Obrador, habrá que revisar qué se avanzó de lo dicho ayer en Washington hasta la cita, que no se dijo la fecha, pero que también tiende a que ya comisiones en tráfico de armas, en el combate al narcotráfico que se le está enviando, y la queja es de Estados Unidos, mucho fentanilo por el consumo tan excesivo que tienen allá, de otras drogas también, en lo que tiene que ver con inversión en la apertura del comercio al abrirse las fronteras, Félix. Seguramente se va a saber pronto si México va a colaborar, como lo pide Estados Unidos, para terminar es imposible, el tráfico de drogas a los Estados Unidos, porque en estos momentos, en estos días, hay muertos y muertos todos los días por el exceso, por el consumo de las metanfetaminas que son exportadas o enviadas desde México. Ese es un tema, y el otro, que se llegue a un buen acuerdo entre los inversionistas de los Estados Unidos y el gobierno de México para la elaboración de los energéticos limpios, no los que son elaborados con combustibles sucios, como ellos dicen. Y de esta manera también, al llegar al final de Dominio Informativo, yo quisiera agradecer el favor de su atención. Georgina, gracias, buenas noches, bienvenida. Félix, buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias.